Shalom. Vamos a retomar nuestras lecturas diarias de la Parashat Vayera. Estamos en la Aliyá número 4 y comenzamos donde lo dejamos en la lectura anterior, que es en el capítulo 19, versículo 20, y ahora vamos a comenzar con el versículo 21 y vamos a alcanzar el capítulo 21 al versículo número 4. Es una lectura larga. Vamos a dar inicio. Aliyá número 4, Parashat Vayera. He aquí, esta ciudad está cerca para huir hacia allá, la cual es pequeña. Me salvaré ahora allí. ¿Acaso no es pequeña? Así vivirá mi alma. Y le contestó: he aquí te complazco también en esta cosa, de no voltear la ciudad que hablaste. Apúrate, sálvate allí, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Por eso llamó el nombre de la ciudad Zoar. El sol salió cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Adonai hizo llover sobre Sodom y Amorá azufre y fuego, enviado de parte de Adonai desde el cielo. Y volteó a las ciudades esas, a todo el valle, a todos los habitantes de las ciudades, y lo que brota de la tierra. Observó su mujer hacia atrás, y fue un montículo de sal. Madrugó Abraham por la mañana, yendo al lugar que se había parado allí, rogando delante de Adonai, y observó sobre la faz de Sodom y Amorá, y sobre toda la faz de la tierra de la llanura, y vio que aquí subía humo de la tierra, como el humo de un horno, cuando destruyó Elohim las ciudades de la llanura. Recordó Elohim a Abraham, y entonces envió a Lot de en medio de lo que se volteó, cuando volteó a las ciudades que había habitado en ellas Lot. Pero subió Lot de Zoar, y habitó en el monte con sus dos hijas con él, porque temió de habitar en Zoar. Y habitó en la cueva él con sus dos hijas. Entonces dijo la mayor a la menor: nuestro padre es anciano y no hay ningún hombre en la tierra, para que venga a nosotros como la costumbre de toda la tierra. Vamos, daremos de beber a nuestro padre vino, nos acostaremos con él, así haremos vivir de nuestro padre descendencia. Y dieron de beber a su padre vino aquella noche, y vino la mayor y se acostó con su padre, pero él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Fue al otro día que dijo la mayor a la menor: he aquí yo me acosté anoche con mi padre, le daremos de beber vino también esta noche, y acuéstate, duerme con él. Así haremos vivir de nuestro padre descendencia. Y dieron de beber también aquella noche a su padre vino, y se levantó la menor y se acostó con él, pero él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Entonces se embarazaron las dos hijas de Lot de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab. Él es el padre del pueblo de Moab de hoy en día. Y la menor también, ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí. Él es el padre de los hombres de Amón de hoy en día. Bien, nos vamos a detener en esta cuarta aliyá aquí hasta el final del capítulo 19. Donde se viene platicando acerca de la destrucción que ha ocurrido a Sodom y Amorá, y Lot y sus hijas encontraron un lugar de seguridad que es en Zoar, aunque más tarde, después de dirigirse hacia allá, terminan yéndose al monte, y en ese lugar empiezan a habitar en una cueva. Tenían mucho temor. De pronto vamos a ver un evento en el cual se van a narrar el nacimiento de dos pueblos, que es Moab y Amón. Cada uno de estos pueblos va a surgir de esta relación que sostienen estas dos hijas de Lot con su padre, pero esto es bajo el desconocimiento de Lot, su padre, aunque con pleno conocimiento de las hijas. Aún así,
aun cuando parezca inverosímil esta narración, y aun cuando pueda causar mucho rubor entre nosotros, estamos hablando de este libro de Bereshit que habla acerca de los orígenes de las cosas. Y aquí se va a destacar cómo van a surgir estos dos pueblos que van a terminar siendo vecinos del pueblo de Israel. Y obviamente también para este parentesco que hay entre Abraham y Lot, pues no solamente son pueblos vecinos, sino terminarán siendo pueblos hermanos. ¿Cómo surgen estos pueblos? Es una situación difícil de captar, pero entendámoslos de una forma. Estas mujeres, tal como lo describen, estaban preocupadas en que no hubiera más descendencia para su padre, en que tal vez no haya un hombre sobre la tierra porque los hombres han sido juzgados en Sodoma y Gomorra. Puede pensarse que ellas tenían una visión corta de las cosas, o que en realidad todo su mundo se había destruido y no pensaban que hubiera oportunidad para la humanidad en otros lugares. De una u otra forma, aquí lo que nosotros podemos descubrir, pues definitivamente es cómo surgen estos dos pueblos que van a formar parte también en la línea de la historia de Israel. Continúa el capítulo 20 y dice: partió de allí Abraham hacia la tierra del Negev y habitó entre Kadesh y Shur y peregrinó en Gerar. Entonces dijo Abraham respecto a Sara su mujer: mi hermana es ella. Y envió a Abimelech rey de Gerar y tomó a Sara. Vino Elohim a Abimelech en el sueño de la noche y le dijo: he aquí que tú morirás a causa de la mujer que has tomado, pues ella está casada. Pero Abimelech no se había acercado a ella, por eso dijo: mi señor, ¿acaso a una nación que es también justa vas a matar? ¿Acaso él no me dijo: mi hermana es ella, y ella también dijo: mi hermano es él? Con la inocencia en mi corazón y con la limpieza de mis manos he hecho esto. Le contestó a él Elohim en el sueño: también yo sé que con la inocencia de tu corazón has hecho esto, y yo también te impedí de pecar contra mí. Por eso no te dejé tocarla. Pero ahora devuelve la mujer al hombre, porque él es un profeta, y que él ruegue por ti para que tú vivas. Pero si tú no la devuelves, sabe que habrás de morir tú y todo lo que es tuyo. Madrugó Abimelech a la mañana, llamó a todos sus siervos y habló todas estas palabras en sus oídos, y tuvieron mucho temor los hombres. Entonces llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué has hecho a nosotros y en qué pequé contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino un pecado grande? Actos que no se deben de hacer has hecho conmigo. Dijo además Abimelech a Abraham: ¿qué has visto para hacer esta cosa? Entonces contestó Abraham: porque me dije, solamente no hay temor de Elohim en este lugar, y quizás me maten por causa de mi mujer. Pero también verdaderamente es mi hermana, hija de mi padre, aunque no es hija de mi madre. Y luego fue mi mujer. Entonces fue cuando me hizo desviar Elohim de la casa de mi padre, que dije a ella: este es el favor que tú harás conmigo, que en todo lugar que lleguemos allí, di respecto a mí: mi hermano es él. Tomó Abimelech ovejas, vacunos, siervos y siervas, se lo dio a Abraham y le volvió su mujer Sara. Y dijo Abimelech: he aquí mi tierra delante de ti, en lo mejor de tus ojos habita. Y a Sara dijo: he aquí yo entregué 1000 monedas de plata a tu hermano, he aquí esto es para ti como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y así a todos mostrarás tu respeto. Rogó Abraham a Elohim, y curó Elohim a Abimelech, a su mujer y a sus doncellas, y pudieron dar a luz, porque había cerrado Adonai toda matriz de la casa de Abimelech por causa de Sara, la esposa de Abraham. Bien, aquí ahora en el capítulo 20
Se va a hablar una vez más de otra salida que hace Abraham de la tierra de Israel, decirlo una salida porque fue hacia otro pueblo, que es el pueblo de los Filistín, empleando la misma estrategia que ya había realizado cuando fue a la tierra de Mitzrayim. Y lo mismo que aquella ocasión en la tierra de Mitzrayim, lo hizo a causa de la conducta de las gentes. Ahora, a diferencia de aquella época, aquí vamos a ver una intervención divina en esta situación de tomar Abimelech a Sará, la esposa de Abraham, para mujer suya, solo que no llega a tomarla. Precisamente la noche antes de tomarla, se le presenta a Kadosh Baruj Hu, a Abimelech, y en sueño le hace saber que esta mujer está prohibida para él y para todos los demás entre los Filistín. Aprendemos de esto cómo Akadosh Baruj Hu protege a los suyos, en este caso Abraham. Aprendemos también cómo los gentiles pueden oír la voz de Dios a través de los sueños. Ellos tienen también esta oportunidad de oír la voz de Dios en función de que va a proteger a Abraham. O sea, Akadosh Baruj Hu se presenta ante Abimelech para proteger el honor de Abraham y de Sará. Esta es la razón de por qué Akadosh Baruj Hu se presenta a los no judíos. Porque lo está haciendo en beneficio del pueblo de Israel. Lo está haciendo en beneficio de los descendientes de Abraham. Pero también vamos a darnos cuenta de que es respetada esa presencia divina en la vida de Abimelech. Obedece el sueño, lo hace comentar con su séquito. Es un pueblo, el pueblo filistí es un pueblo temeroso de Elohim, el Dios de Israel, y hace caso de todas las directrices que recibió en el sueño. Hace devolver a su esposa Sará y le hace saber también a Hashem en el sueño que una maldición ha venido sobre su pueblo y que solamente puede ser retirada por la vida de Abraham, que es un nabí, que es un profeta. Y en él descansa la cualidad de bendecir a todas las naciones del mundo. Y una vez más, se demuestra que Abraham es la bendición para el resto del mundo. Abimelech, ni tardo ni perezoso, devuelve a Sará, le hace regalos y todo vuelve a la normalidad. Abraham Avinu bendice a este pueblo y este pueblo es retirada la maldición que se había originado cuando, aún sin saberlo, habían maldecido el honor de Abraham y de Sará. Esto no restringe o limita el hecho de que aquel que maldiga a Abraham, aunque no lo haga con pleno conocimiento, llevará sobre sí una cuota de maldición. Esto es lo que también encierra esta parte de la cuarta aliyá en la Parashá Vaerá. Y vamos a terminar con la cuarta aliyá en el capítulo 21. Dice la Torah: y Adonai recordó a Sará como había dicho, e hizo Adonai a Sará como había hablado. Se embarazó y dio a luz Sará para Abraham un hijo en su vejez, en la fecha que le había hablado Elohim. Llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que dio a luz a Sará, Yitzhak. Y circuncidó Abraham a Yitzhak su hijo a los 8 días, como le había ordenado Elohim. Bien, recordamos que la Parashá Vaerá comenzó con la visita de estos hombres, Malachim,
que recibieron la hospitalidad de Abraham Avinu y con ello también recibieron la buena de que les nacería un hijo, Yitzhak, a pesar de la avanzada edad de ambos progenitores, tanto Abraham como Sarah, que en ese tiempo ellos habían prometido que ocurriría en este mismo tiempo, pasado un año, el nacimiento de Isaac. Como recordamos y de acuerdo a lo que les ofrece en el comedor Abraham a estos hombres, que es la matzá, y en ese momento que reciben la matzá, los malajim le dicen, le hacen anunciar que le nacerá un hijo en esta época. Como sabemos, el tiempo de comer matzá es Pesach, aunque todavía no se manifiesta aquí históricamente. Sin embargo, esta práctica ya Abraham Avinu la realizó en esa misma fecha y cocinó matzá, le dio a ellos y le dijo que en esa misma fecha le nacerá un hijo. Esto es semejante a que en la fiesta de Pesach le nacería un hijo a Abraham Avinu, y este hijo es el pueblo de Israel cuando ha de salir de Mitzrayim. Esa es una de las razones también por las cuales comemos matzá en Pesach, porque nos recuerda quién es el hijo y quién es la descendencia tan esperada de Abraham Avinu. Y finalmente, un año más tarde, de acuerdo a la visita de los ángeles, a Abraham Avinu ha nacido Yitzhak. Y se cumple verdaderamente la segunda mitzvah que se encuentra dentro del Sefer Torah. La segunda mitzvah que dice que ha de ser circuncidado todo varón a los 8 días de nacido. Y la Torah lo aclara de tal manera que aunque Abraham e Ismael ya habían sido circuncidados, no habían sido circuncidados de acuerdo a la mitzvah, porque la mitzvah dice, y circuncidó Abraham a Yitzhak, su hijo, a los 8 días, como le había ordenado Elohim. Es decir, este ejercicio, este ritual, sí se cumplió en cada una de sus partes en el momento con Yitzhak. Hasta aquí se cumple esta mitzvah. El caso de Abraham y de Ismael es un requisito que también tiene su valor, pero no tiene la fuerza de la mitzvah que sí tiene en el caso de Yitzhak, porque había sido mencionado en esta parashá Vaerá que Akadosh Baruj Hu no podía ocultar los planes que tenía para destruir a Sodoma y Gomorra, porque sabía que su descendencia continuaría con esta labor que había encomendado Abraham Avinu. Y sella tal descendencia con el rito del Brit Milá. ¿Y quién es el que va a ser este descendiente? Y lo que platicábamos hace un momento. Y este hijo descendiente de Abraham, que tendría todavía esta encomienda bajo sus hombros y con una convicción plena de llevar y ser una bendición para las naciones del mundo, este hijo que le nacía Yitzhak, y este hijo que sería liberado años más tarde de la tierra de Mitzrayim. Esto, así es como se cumple la mitzvah, la segunda mitzvah, después de que la primera mitzvah la recordamos. Habla sobre fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y dominad sobre toda la creación. Y ahora esta segunda mitzvah que habla sobre el rito del Brit Milá a los 8 días de nacido. Señal indeleble de que nosotros guardamos las características y propiedades tan particulares de nuestro padre Abraham. Shalom.